Buen día, ¿cómo están? Con mucho gusto, como siempre, Horacio Marchán. Tengo una invitada especial, muy acorde a los tiempos, diría yo, a la doctora Tania Sertuche. Bienvenida. Muchas gracias, Horacio, por la invitación. Ahorita te voy a dar chance, Tania, que nos platiques un poquito de tu enfoque, pero quiero, a manera de introducción, contarles un poco cómo fue que tuve el gusto de conocerte. En mi neurosis y en mi hipocondria, un día tuve un dolor acá por el abdomen, me asusté y me fui al hospital. Eso es lo que hago cuando me da ataques de hipocondria. Y bueno, pues me checan, le llaman a un especialista, me hace todos los temas asociados al tema del abdomen, que te checan, radiografías, bla, bla, bla. Me dijeron, oye, te vamos a dejar en observación. Dije, en la madre, ¿cómo está eso? Pero la verdad es que no pasó nada. Al día siguiente me dijeron, esperamos que te la hayas pasado bien, que te vaya bien, pero antes de que te vayas, va a venir un médico internista. Y aparece la doctora Tania Sertuche, que nos acompaña, y se sienta y me dice, oye, te quiero hacer algunas preguntas. Y yo, bueno, ok, pero ya me voy, ¿verdad? Ya me voy, sí. Y empiezas, oye, ¿haces ejercicio? Y luego me dices, ¿fumas? Y luego me dice, ¿sabes qué? Te quiero checar la vitamina D. Y ahí fue, Tania, donde me cayó el 20 y dije, espérame, este es un médico diferente. A mí nunca me había tocado un médico que empezara a hablarme de toda mi vida y se clavara en la vitamina D, que yo digo, no soy médico, soy doctor, pero en otras cosas, pero conozco los beneficios de la vitamina D, de toda la potencia que tiene y cómo está asociada últimamente a temas de inflamación y a temas de bienestar emocional, es un antidepresivo, etcétera, etcétera. Ahorita me gustaría hablar de la vitamina D, pero ahí fue, Tania, donde yo me enganché contigo y luego empecé a preguntar un poquito por ti, ¿qué hace? Y ya me dijeron que te mandaron un curso especial y bueno, de eso quiero hablar. Creo que es muy importante en estos tiempos que tomemos conciencia de nuestra salud, pero con un enfoque diferente. Entonces, yo cuento una anécdota de un fragmento chino de la antigüedad y te voy a ceder la palabra. Y en este fragmento chino, me gusta mucho el taoísmo, resulta que en un pueblo tenían la costumbre hace miles de años de pagarle a los médicos una cuota mensual. Y en el momento que algún miembro de la familia se enfermaba, le dejaban de pagar. Entonces, desde el punto de vista de incentivo económico, el vínculo es muy interesante en el sentido de yo te pago para estar saludable, no te pago para que me cures cuando me enfermo. El enfoque era totalmente preventivo. Independientemente de la veracidad, etcétera, está denotando un esquema que me parece interesante. Tania Sertuche, la doctora, bienvenida. Me encantaría que me platicaras a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, de dónde viene esto. Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Sí, yo soy médico, soy graduada del Tecnológico de Monterrey y bueno, pues fui educada en la medicina convencional. Después de hacer medicina yo hice cuidados paliativos primero. Los cuidados paliativos son cuidados de enfermos en fases muy avanzadas o terminales casi, ¿no? ¿Asociado al dolor? Asociado al manejo de los síntomas, del dolor, de todos estos síntomas que puede tener la persona, no nada más físico, sino emocional, espiritual y otras cosas. Ahí en cuidados paliativos yo encontré que el modelo de atención era muy interesante y muy diferente a lo que me habían enseñado en medicina. O sea, al final atendíamos a la persona como persona, o sea, no al paciente que tiene el cáncer de esófago o al paciente que tiene cáncer de páncreas, sino, y nada más fijándonos en la enfermedad, sino realmente en toda la persona y todo lo que era pues el sufrimiento de ese ser humano, ¿no? O sea, no más personal, más humano. Muy personal, muy holístico, basado en ver cómo estaban las emociones, ver cómo estaba la parte espiritual, la parte social, o sea, porque al final esas enfermedades pues afectan al paciente, pero también todo su entorno, ¿no? La familia. Entonces, encontré que ese modelo me interesaba muchísimo, se me hacía muy integral, muy holístico,
como ser humano, y que al final yo estudié medicina porque me gusta el contacto con las personas, encontré que no era nada más estudiar una enfermedad, sino que realmente era hacer ese contacto con las personas y los pacientes y sus familias. Y también, pues era un modelo muy multidisciplinario. O sea, importaba el médico, pero importaba también la enfermera, importaba la persona que le cambiaba el pañal al paciente, porque al final ese tipo de contactos tan íntimos, pues son los que hacen que estés pues viviendo las 24 horas con esa persona y que conozcas un poquito más que los 15 minutos o 20 minutos que un doctor te dedica cuando pasa a visita. O sea, es un padecer en sí mismo el estar interactuando en temas de limpieza, en temas... Sí, o sea, se vuelve, hay veces que esos pequeños espacios son los espacios de más intimidad, donde el paciente que está ante la muerte, pues se pone más vulnerable o puede hablar un poquito más de otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de interacción multidisciplinaria, donde importaba también la parte nutricional, donde importaba también pues, la parte administrativa, todo eso a mí me interesó muchísimo. Eso yo lo aprendí en España, estuve en Barcelona haciendo ese posgrado. ¿Posgrado en? Se llama Cuidados Paliativos, okay. ¿verdad? Y todavía me dedico en parte a eso, o sea, pero desde ese modelo multidisciplinario, holístico en general. Has dicho holístico varias veces, me gustaría, para la audiencia viene de holos, pero ¿qué es holístico? ¿Cómo? Pues es enfocarnos en que al final somos una integración, o sea, somos un todo donde tenemos diferentes componentes y hay una interacción entre todos esos componentes, o sea, al final no somos nada más cuerpo, no somos nada más mente, no somos nada más espíritu, todo eso está interconectado y entonces una cosa afecta a la otra. Sí, o sea, no tampoco es un tema fraccionado, exacto. Es un tema del entero, ¿verdad? Exacto. Entonces te fuiste a Barcelona, aprendiste esto y entonces... Okay. Y de ahí, bueno, como son pacientes complicados, pues decidí hacer medicina interna, ¿no? Entonces me fui ¿Esto fue después de que te graduaste de médico? De médico, okay. Ajá. Y entonces medicina interna son 4 años, es un entrenamiento muy intenso, aprendes mucho sobre los padecimientos, sobre las enfermedades, sobre un paciente que llega grave al hospital, cómo hacer para que lo curemos de esa crisis que ya tiene, ¿no? Y tiene también el enfoque que busca ser integral y el enfoque que busca ser preventivo, pero desgraciadamente los programas que tenemos en salud, hablando desde medicina desde hace décadas hasta la actualidad, es un enfoque muy prescriptivo. O sea, sí. Ya tengo una enfermedad instaurada, ¿qué medicina le voy a dar? ¿Qué algoritmo voy a seguir? En base a más o menos qué tipo de presentación está teniendo este paciente. Y sobre todo enfocado en síntoma. Exacto. O sea, ya digamos que agarramos muy tarde a las enfermedades. O sea, y te estoy hablando que al final no estoy hablando de enfermedades terminales. O sea, estoy hablando de que cuando ya una enfermedad está presentándose a través de síntomas, quiere decir que ya hubo un desbalance muy importante en nuestro cuerpo desde meses o años previos para que lleguemos a ese punto. O sea, tiene formación mucho tiempo. Exacto. O sea, nuestro cuerpo es milagroso. O sea, tiene todas las capacidades de regenerarse, de mejorarse, de balancear su sistema inmune y su sistema, o sea, en general inmunológico, pero le tenemos que ayudar, o sea, tenemos que darle las herramientas necesarias y lo que el cuerpo necesita para poder lograr eso. Entonces, digamos que el enfoque, esto me lleva entonces a que ahorita, bueno, yo trabajo ahí en TechSalud, en el Hospital Zambrano de León, y el enfoque que se está tratando de dar a la medicina es volver a esa prevención, volver a ese estado de bienestar, o sea, como decías tú, o sea, no es curar la enfermedad, sino es estar en salud, o sea, es diferente, en donde la salud es un concepto que no nada más es físico, es también espiritual, es también social, es económico, o sea, al final tenemos que enfocarnos en todas esas diferentes cosas para que al final la persona se sienta bien, y no nada más bien yo solo, sino tan bien que entonces yo empiezo a cuidar por el bien de los demás, por el bien de mi planeta, por el bien de, pues, o sea, como una fluidez mucho mayor, ¿no? O sea, trascendental, digámoslo así. Entonces, ese enfoque, pues, fue lo que nos llevó a buscar, bueno, por dónde podemos empezar, porque al final
no es que no hemos tratado de prevenir, o sea, si nosotros nos vamos, pues hay muchos sistemas de prevención en el Seguro Social, hay programas, pero no se está llegando a realmente las metas. O sea, aparte también hay una dificultad de que los pacientes lo entendamos, porque estamos condicionados a la crisis, estamos condicionados a la manifestación del síntoma y hasta entonces buscamos la ayuda. También pareciera que es un tema de educación, no solamente para los médicos, que se cambie el enfoque completamente, sino también para cómo nosotros nos acercamos a ellos. Sí, yo creo que es un tema que eso ya se va más a profundidad, pero de responsabilidad. O sea, al final, claro que los médicos tienen cierta responsabilidad de tratar de mejorar tu salud, pero una parte es también la parte propia, o sea, qué decisiones tomo, y que ahorita quiero llegar a eso en un ratito, pero también la parte social y la parte de la industria, o sea, ¿qué le ofrezco yo al público? O sea, si yo estoy trabajando 8 o 12 horas diarias y al final no alcancé a comer y lo único que alcanzo a hacer es ir a una tienda de conveniencia y lo primero que encuentro son papas o son refrescos, va a ser muy difícil para mí poder tomar la decisión y tener el control, ¿no? Entonces también ese tipo de cosas, digamos que tenemos que empezar a mover más esa toma de decisiones y empezar a, pues como yo como médico estoy tratando de cambiar mi enfoque, pues también tenemos que como sociedad empezar a exigir que haya diferentes más educación, más difundir, ¿no? Esto. Por ejemplo, está medio difícil que una persona que tiene problemas personales, emocionales, y ahorita quiero conectar el tema emocional, sociales, que se la pasa comiendo papitas, fritos, refrescos, y tiene acumulados 10, 12 años donde energéticamente primero los órganos empiezan como a fallar y luego empiezan a tener la enfermedad, la patología, y luego viene el síntoma. Entonces me paro frente a ti y te digo, y sabes que me duele aquí, y tú te me quedas viendo y dices, oye, güey, pero traes 10 años en que estás formando esto y quieres que en una cita lo cure, claro. Como que no está fácil, ¿no? Sí. Sí, eso nos lleva al modelo de medicina funcional. O sea, al final, entonces, digamos que con esta nueva estrategia de prevención buscamos modelos que tengan este enfoque y que sean efectivos, ¿no? Y llegamos al modelo de medicina funcional. Al final, medicina funcional tiene alrededor de 30 o 40 años. O sea, es nuevecita, Dios mío. Sí. Sí, o sea, la gente que es pionera en esto, pues, es Jeff Bland en Estados Unidos, el doctor Mark Hyman está en Estados Unidos, y ha sido un modelo, pues, que al final, como no es convencional, o sea, se va mucho a la parte fisiopatológica. Eso quiere decir, nuestro cuerpo tiene un proceso y se van a la raíz de encontrar dónde falló el proceso, ¿no? Entonces se mete mucho al tema de vitaminas, de minerales, a través de la alimentación. Por eso tus preguntas que me hiciste a mí fueron así justamente. Así es, o sea, a través del manejo del estrés. O sea, el estrés es una carga impresionante para nuestro cuerpo. Pero entonces digamos que es ver la medicina, pero con unos lentes diferentes a los que nos enseñaron al final, en general, en la carrera de medicina. Habría algunos profesores que sí se daban mucho ese enfoque, pero tú nada más estabas pensando en qué te iban a preguntar en el examen, que era cuáles medicinas son las que tienes que dar, ¿no? Entonces, este modelo tiene más o menos 30 años ahí, ya lo están adoptando de diferentes nombres, no siempre lo vamos a encontrar como medicina funcional per se, pero medicina integrativa, y bueno, importantes instituciones como Cleveland Clinic ya están teniendo su propia unidad de medicina funcional, porque están viendo que a pesar de que nosotros sí somos muy buenos, o sea, esto no quiere decir que haya que confundir que si a mí me da un infarto, lo primero que voy a hacer es ir a pisar un hospital y claro. Quiero que un doctor que se sabe perfectamente el algoritmo sepa qué medicinas me va a tener que dar para evitar ese infarto. O sea, en las crisis agudas tenemos que estar haciendo nuestra medicina como siempre.
Pero entre esas crisis tenemos que empezar a ver cómo vamos a restaurar el sustrato que ocasionó esa enfermedad, porque si no, nada más estamos como tapando, ¿no? Sí. Y todas las guías clínicas al final de infarto, de falla cardíaca, de problemas pulmonares obstructivos, todos al final dicen estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida, te lo ponen en el primer punto y luego ya te vienen las medicinas, solamente que el estilo de vida no lo desglosan tan bien como lo hacen con los medicamentos o los protocolos para los medicamentos. Entonces digamos que aquí es donde tenemos que empezar a dar más ese enfoque. Sabes, me gusta mucho, Tania, hacer como analogías o cruzar inteligencia de diferentes disciplinas. Yo soy consultor de empresas y soy consultor de personas. Empecé con la consultoría primero empresas y el problema en el 95% de los casos es que están atendiendo síntomas y no causas. Entonces yo visualizo esto como la punta del iceberg. La punta del iceberg es el síntoma. Entonces las empresas con un pensamiento concreto, más que abstracto, con un pensamiento acotado, empiezan a actuar y a desplazar recursos para arreglar el síntoma. Pero no arreglan el problema que lo ocasionó, desvían recursos en el síntoma, y como no están atendiendo la causa, entonces la causa crece, genera síntomas adicionales, entonces, como dice mi cocinera, más peor, ¿verdad? O sea, todavía se complica más el esquema. Veo intervenciones entre países políticos, vamos a acabar con los tiranos de Irak, por ejemplo, y se destapa una cloaca impresionante, un caos terrible. ¿Por qué? Porque las intervenciones, ahorita hago la analogía con medicina, pues no toma en cuenta todas estas variables sistémicas, holísticas, de causas. O por ejemplo, que el presidente vecino del país, de acá al norte de nosotros, dice que para evitar la migración pone un muro, por amor de Dios, cuando en México somos especialistas en túneles y seguramente hay Oxxos y Super 7 abajo de los túneles, ¿verdad? Y aparte está el mar, están mil cosas, o sea, es un tema más bien de demanda más que de oferta. No es que vayamos, es que nos contratan. No es que las drogas se manden, es que las consumen, ¿me explico? O sea, falta el enfoque sistémico. Por eso a mí me encanta que este pensamiento sistémico de sistemas de cibernética, que también es algo relativamente nuevo, se esté vertiendo al tema de la medicina. Entonces, por ejemplo, si alguien todavía no se enferma y está en una situación, digamos, que tiene una edad todavía moldeable, ¿qué le dirías justamente para que no llegue al estadio donde llegamos todos de que me duele aquí? Sí, lo principal es como conocerse mucho a uno mismo, ¿no? O sea, todos al final tenemos un ciclo circadiano, tenemos un ritmo. Entonces, es importante que tengamos mucha introspección de cómo nos sentimos, también a lo largo del mes, especialmente las mujeres, ¿no? O sea, va a haber días muy buenos y va a haber días muy, muy de baja energía. O sea, conocernos. Entonces, conocerse es muy importante. Eso nos permite estar alertas a cuando mi nivel de energía no es como hace 5 años. Entonces, algo podría estar diferente. O sea, es ¿cómo te diré? Como una mentira decir que la persona de 70 o 80 años no debe ser vital. O sea, esa persona se puede sentir igual de bien como se sentía a los 50 o a los 40 años. Entonces, o sea, no porque está viejillo quiere decir que ya no tiene vitalidad. Exacto, o sea, porque es muy típico de, no, pues ya me toca, ¿no? O sea, ya el achaque de las rodillas ya me toca porque ya le da... Ya me hice señor, ya me hice viejito. Exacto, o sea, no debemos empezar a cambiar desde ese paradigma. Por otro lado, al final, yo lo que siempre les digo a los pacientes es toda la información que tú das todos los días es mucho más fuerte que cualquier medicina que vayas a dar. O sea, cómo comes, cómo duermes, qué piensas, con quién te relacionas, qué tipo de pensamientos tienes, wow. qué conexión tienes con la naturaleza, con tu espiritualidad, si crees en algo. O sea, todo eso son señales al final para nuestro cuerpo y están todo el día, 24 horas al día. Entonces,
es importante que seamos muy conscientes de cómo me estoy sintiendo y qué le estoy dando yo a mi cuerpo para que se sienta mejor. Es así de sencillo y así de difícil, ¿no? O sea, Sí, claro. porque al final son intervenciones que pueden ser sumamente, digamos, costo-beneficio adecuadas, pero que al final implica un proceso de mucha conciencia. O sea, sí estamos, desgraciadamente, como sociedad cada vez más inconscientes, ¿no? En nuestro día a día. O sea, estamos conectados a un teléfono, estamos conectados a redes sociales, estamos viendo hacia afuera todo el tiempo en lugar de ver hacia adentro. Entonces eso cada vez nos desconecta más. O sea, el cuerpo nos está mandando señales, oye, necesito descansar. Esa fatiga no es normal. Esa fatiga crónica que tantos tenemos o hemos tenido no es normal. Y aprendemos a vivir con ella. Sí. Aprendemos a vivir con ese dolorcito de la espalda, aprendemos a vivir con el dolor de cabeza de repente o a sentirnos hinchados o embarados después de comer. Y si hiciéramos un poco de conciencia, nos daríamos cuenta, oye, pues a lo mejor es esas tortillas de harina que me como, ¿verdad? Siempre me duelen después de eso, pero al final buscamos no atenderlo, ¿no? Entonces, una de las cosas principales yo creo que es conocerse muy bien. Yo, por ejemplo, digamos que el protocolo que sigo normalmente con los pacientes es mandarles un cuestionario previo. La típica consulta en medicina es, llegas de cero, el doctor empieza a hacer preguntas y pues te toma un rato hacer preguntas como doctor, pierdes mucho tiempo ahí y al final puede haber preguntas que se me olvidaron, puede haber cosas que a ti se te olvidaron y que eran relevantes, ¿no? Y que eran importantes. Entonces, desde el hecho de decirle, bueno, te voy a mandar un cuestionario, necesito que te tomes hora y media mínimo de tu tiempo. Fascinante. A llenarme, a hacer... ¿Cómo vives y qué has vivido? O sea, porque al final una cosa que nos enganchamos mucho en medicina funcional es en la historia de vida de la persona. O sea, lo que viviste en tu infancia afecta a tu edad adulta. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, hay mucha asociación de depresión y ansiedad con traumas en la infancia. O sea, eso ya es algo medio lógico y todo. Pero al final tiene que ver con todo ese sistema de cortisol que el cuerpo estuvo secretando desde el inicio. O sea, un niño, por ejemplo, poniendo la situación más difícil, ¿no? O sea, que vive violencia de abuso sexual o abuso físico, vive bajo estrés. Nosotros tenemos un sistema de defensa, digamos, o de escape, que es el sistema adrenérgico. O sea, como nuestros antepasados tenían que escapar y vivir como nómadas y toparse con algún animal, pues tenía que tener listo ese sistema de salir, correr o pelear. De correr, exacto. Entonces ese sistema al final está regulado por el cortisol, por la norepinefrina, hace que nuestro corazón lata más rápido, que las pupilas se dilaten, que la sangre se vaya a los músculos para poder escapar. Entonces, una persona que vive bajo ese estrés, pero ya no es un animal, es una persona que me hace daño o es a veces un trauma ni siquiera tan fuerte, el bullying en la escuela, ¿no? Es psicológico, más que el tigre que te persigue, sí. O sea, al final, es representacional. Al final el cerebro no sabe distinguir que, bueno, o sea, yo tengo la capacidad de salir adelante de ese bullying, pero al final esa parte emocional o ese trauma pues nos lleva a elevar mucho ese sistema y ese sistema a la larga se depleta, se cansa, nos lleva a una fatiga, nos lleva a alteraciones, digamos, de la insulina y eso nos puede llevar a un síndrome metabólico, ¿no? Entonces, toda esa conexión es bien importante. Entonces, el tomarse el tiempo de poder decir, bueno, a lo mejor no tiene que ser un trauma, o sea, hay mucha gente al final ha vivido una vida difícil, tranquila o normal, pero hay cosas que sí nos afectan. O sea, aquí me gustaría llegar al punto de la epigenética. O sea, al final todos tenemos genes, pero esos genes no tienen que ser tan dominantes todo el tiempo. Hay enfermedades, hay ciertas enfermedades que sí, pues tienes el gen, tienes un 50% de probabilidad que vayas a tener la enfermedad. Pero es un 50%. Un 50% y aparte son mínimas las enfermedades que son así. La gran mayoría, especialmente las crónico-degenerativas, que son diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, que son las que nos están como
como país matando, digamos. Matando, y también con el famoso COVID, ¿verdad? Exacto, la obesidad. Al final son enfermedades que están reguladas más por la epigenética, o sea, por la información que nosotros dimos en nuestro cuerpo es como los genes se expresan o no se expresan, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy con esto es que al final, incluso lo que nuestra familia vivió, cómo fue el embarazo de mi mamá, cómo nací, si fue cesárea, si fue parto, todo ese tipo de cosas ya empiezan a influir, ¿no? en cómo estoy yo en mi salud actual. Entonces, por eso te digo que una de las cosas que hago yo como protocolo es primero pedirles mucha información para luego a la hora de la consulta ya poder irnos más dirigidos, ya tener mucho más claro cuál es por dónde va el desbalance, digamos, en esa persona. Y una cosa que me gusta mucho hacer es explicarles, y eso es algo que, o sea, a la gente le invito a que busquen médicos que involucren al paciente como experto. O sea, yo puedo ser muy buena en saber qué suplementos dar, cuál es, interpretar ciertos laboratorios, o sea, la parte médica, la parte de salud. Pero la parte de esa personalización, de esa persona en específico, el experto eres tú. O sea, eso es muy importante. Tenemos que llegar a un acuerdo entre expertos. Yo te voy a dar las recomendaciones o desde mi punto de vista lo que yo creo, pero la persona que está enfrente tiene que decir, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo empezar por ahí o no puedo empezar por ahí? O sea, pareciera que el experto en uno mismo es uno mismo. Exacto. O sea, incluso una de las preguntas que hacemos es, ¿tú qué crees que está pasando? ¿Verdad? Fascinante. O sea, porque al final, pues claro que ya traes un proceso de introspección. Para tú haber llegado al doctor, pues te tomó un rato de pensar, ¿voy a ir, no voy a ir? ¿A qué doctor voy a buscar? O sea, al final, algo ya tienes en mente, ¿no? Entonces, escuchar esa opinión es muy importante y llegar a acuerdos donde al final no demos la receta típica. O sea, es un buen inicio, pero haz 30 minutos de caminata todos los días. Oye, ¿a qué hora? O sea, yo llego a trabajar a las 8 y quiero ver a mis hijos, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, al final ahí importa mucho la biografía de la persona, qué opina esa persona y por dónde podemos empezar. Okay. ¿No? Entonces, digamos que se tiene que volver mucho más personalizado en base a cómo está en función en ese momento el paciente, pero también todo lo que ha vivido antes. ¿No? Pareciera que el componente emocional, Tania, por ejemplo, pues dependiendo qué estudio leas, entre el 60 a 80% de las enfermedades tienen un origen emocional o psicológico. Digo, tú confírmalo o no, pero pareciera que hay una influencia muy grande en la parte emocional. Sí, al final, pues lo que pensamos es la información que estamos dando también a nuestro cuerpo, ¿no? Todo yo creo que va mucho en relación a este sistema del estrés. O sea, al final el andar bajos de ánimo, el sentir mucha ansiedad, el sentir la mente que no se está quieta, pues es mucha información, es mucha fatiga para el cuerpo, ¿no? Entonces se cansa. Se cansa. Pero ahorita, por ejemplo, hablabas de antes, digamos hace unos 100,000 años, 120,000 años, el Homo sapiens veía un tigre, corría, se trepaba a un árbol, se esperaba que se fuera y luego ya descansaba. Es decir, tuvo una salida natural la amenaza, o, por ejemplo, la otra opción es, oye, no puedo correr, ya está aquí, tengo que defenderme, tengo un cuchillo y lo acabo matando al tigre. Se acaba el estrés. Tengo un impulso violento en el pasado, pues le doy un trancazo al tipo. Tengo un impulso sexual, pues órale, y se acaba. O sea, son procesos como que entra la ansiedad o esa necesidad de lidiar con esa situación y luego se relaja. En el mundo actual, pues no hay tigres, no es como que voy y le puedo golpear a alguien o le puedo brincar a una muchacha luego. O sea, realmente estamos en un orden más civilizado, donde el enemigo parece que es más representacional, más abstracto. Entonces no hay una resolución. Sí. Como que yo no puedo matar al tigre,
Mis amenazas son más psicológicas, más constantes, más abstractas, y eso, a final de cuentas, si no lo resuelvo a través del tiempo, me agota, me depleta las suprarrenales, el cortisol está activado y llega un momento donde hay un agotamiento absoluto. Exacto. Sí, o sea, esa persistencia del estrés es lo que nos lleva a esa fatiga o esa depresión adrenal, digámoslo así, ¿no? Y al final eso también nos lleva a uno de los nuevos, pues, descubrimientos más importantes en la medicina, que es la microbiota intestinal. O sea, al final, digamos, o sea, la salud intestinal ahorita sabemos que es de los pilares o de las raíces más importantes para la salud en general. Lo que comamos, el estrés, la falta de sueño, que al final es estrés para nuestro cuerpo, o sea, todo eso afecta a nuestra microbiota. La microbiota es la flora intestinal que conocíamos comúnmente, pensábamos que estaban ahí las bacterias nada más poblando nuestro intestino, pero ahorita ya sabemos que prácticamente es casi como un nuevo órgano, ¿no? O sea, si tú te metes a buscar la literatura médica, en los últimos 10 a 12 años se ha exponenciado la cantidad de información que se está buscando de la microbiota intestinal en muchas enfermedades, porque al final esas bacterias, virus y hongos que viven en nuestro intestino tienen 150 veces más información genética de ellos, o sea, de ese ambiente, que nuestro. Entonces, están involucrados en una cantidad de procesos muy importantes es como un ecosistema, ¿no? O sea, entonces nosotros tenemos que cuidar de ellas y ellas cuidan de nosotros. Fascinante. ¿Verdad? Desde realización de vitaminas, procesos energéticos, absorción de nutrientes, permitir que la pared intestinal esté sana. O sea, eso que hablabas ahorita de la barrera entre Estados Unidos y México, haz de cuenta que, o sea, la barrera intestinal busca que sea algo muy impermeable al ambiente con nuestro sistema circulatorio, ¿no? O sea, saber, la célula del intestino tiene que estar muy lista y saber quién sí y quién no entra, ¿no? Okay. Entonces, cuando tenemos una flora intestinal adecuada, bien cuidada, permite formar como ese cemento entre una célula y otra célula, ¿no? Entonces está muy impermeable, nada más entra quien yo decida y entonces el cuerpo está contento y está tranquilo. Pero cuando abusamos del estrés o abusamos de la alimentación que no es muy adecuada u otras cosas, entonces esas bacterias no pueden generar esos cementos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Y entonces se permea el intestino, o sea, hace más fácil la fuga de esas mismas bacterias, de proteínas que llegaron a lo mejor no digeridas al tracto gastrointestinal inferior, y otras cosas. Entonces, al final, en la parte interior, digamos, del otro lado, donde está nuestro torrente sanguíneo, está la principal o el 70% de nuestro sistema inmune, que es lo que íbamos a ir ahorita, ¿verdad? O sea que al final, si empieza a detectar cosas que no le tocan, pues empieza a estar muy hiperreactivo, ¿no? Okay. Y entonces eso nos lleva, pues cada vez vemos más como que ese es el sustrato a muchas enfermedades. O sea, a lo mejor el dolor articular que el doctor no te dijo, pues todavía no es artritis, pero vas para allá, o okay. O las migrañas que constantemente tenemos, o sea, tienen ciertas personas y que por eso algunas veces dicen, no, pues ya no como chocolate. Bueno, a lo mejor eso es lo que a ti te hace que se afecte, ¿no? O sea, que tu sistema inmune se ponga muy alerta. Entonces, pues digamos que por ahí creemos que van muchas de las acciones que podemos empezar a hacer, y por eso la importancia de la alimentación, por eso la importancia de aumentar la fibra en nuestros alimentos, de escoger lo que comemos todos los días, y bueno, ya ciertos protocolos más específicos que busca hacer. Oye, Tania, ¿tendrás por ahí 1 o 2 ejemplos, digo obviamente sin nombres, pero me interesa mucho alguien que haya llegado contigo, me está cargando la fregada, ya no puedo, ya fui con no sé cuántos médicos, y que en tu enfoque, que nos contaras un poquito el antes y el después, qué cambios hizo, un ejemplo práctico que la gente pueda relacionarse con él? Sí, mira, lo típico es personas no muy mayores, o sea,
sí quiero distinguir en que a veces es un poquito más complicado cuando alguien ya tiene muchas enfermedades instauradas. Por ejemplo, tengo adultos mayores, como veo también lo de paliativos, que ya tienen cáncer o que tienen o sea, ya llegaron muy mucha tarde. Fragilidad. A lo mejor ahí es un poco más complicado lograr salir adelante, ¿no? O sea, pero se trata. Okay. Se trata. Pero, por ejemplo, lo típico es tener personas entre 30 y 50 años que tienen diferentes achaques. O sea, bueno, pues siempre estoy nerviosa, siempre tengo la mente a todo lo que da, tengo insomnio, me siento cansada durante el día, de repente empiezo con episodios de palpitaciones, ya he acabado en el hospital 3 veces porque siento que tengo un ataque al corazón o tengo o algo me está pasando y me dicen que todo está bien, y ya han ido con el cardiólogo o han ido en otras cosas, ¿no? ¿Exuda estrés esa persona? Sí, o sea, al final bueno, y aparte, pues dolores de cabeza, o sea, son como muchos síntomas pequeños. Okay. ¿Y entonces qué les dices entonces, tú? A ver, siéntate, vamos a platicar. O sea, yo normalmente lo que hago, ahorita intento, te digo, en la mayoría de los que pueda, ya traer un cuestionario hecho. Ok, aquí está el cuestionario. O sea, ese mismo, digamos, lo hago a través de un programa, entonces ese mismo programa me permite delinear su línea del tiempo para luego explicárselas a ellos y decir, bueno, mira, todo empezó aquí tuviste o sea, por ejemplo, situaciones como abortos, o sea, como perdí un bebé, o sea, esos son estresores para las personas, ¿no? Y hay veces que se ve bien claro, ¿no? Muy psicológico Muy el tema. psicológico, sí. ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues platicamos, empezamos a retomar otra vez, aunque ya todo está en el cuestionario, es como desmenuzar la información sobre todos los síntomas más importantes. Me gusta mucho pedirles que me relaten un día normal de su día, o sea, les digo desde las 8 de la mañana o sea, me levanto, pero ¿cómo te levantas? ¿Te levantas tranquilo? ¿Te levantas inquieto? ¿Te levantas con sueño? ¿Cómo pasaste la noche? ¿Cómo es el ambiente donde duermes? O sea, todo ese tipo de cosas, pues haz de cuenta que tu día construye tu vida. Exacto. Entonces, así nos vamos yendo. Eso a mí me permite tener más información ya de viva voz y entonces poder regresar. ¿Y qué es lo más común, Tania? Haz de cuenta, yo sé que es muy personal, sé que a final de cuentas todos somos individuos, pero que tú dijeras, mira, ¿sabes qué? Estas 2, 3 cosas son las más típicas. Yo creo que es el no darnos la oportunidad de relajarnos, así como dices tú, de que estamos todo el tiempo más y más y dame más trabajo, o si no tengo tanto trabajo, estoy estimulando mi cerebro con el teléfono o viendo todo el tiempo información. O sea, no nos damos un tiempo para ese sistema de el cortisol y alerta. También tenemos nuestro sistema parasimpático, o sea, también tenemos nuestro sistema que se diseñó para recabar todos los nutrientes para cuando necesitemos escapar, ¿me explico? Entonces, no nos estamos dando el tiempo como sociedad de tener momentos de pausa, de no hago nada ahorita. Tranquilo, meditación quizás. Ajá, exacto. O sea, falta mucho como poder tener esos tiempos en nuestro día, de no sentirnos culpables de si lo logramos hacer. Y otras veces, también otra de las cosas que yo noto es que a veces sí nos hace falta, pues, ser un poco más disciplinados. O sea, por ejemplo, me dicen, pues es que no tengo tiempo. Está bien, o sea, a lo mejor tienes una agenda muy ocupada, pero entonces vamos a darnos el tiempo. Pues o claro. sea, en lugar de a lo mejor levantarme a las 7 de la mañana, levántate a las 6 para darte ese tiempo, ¿no? Y hacerlo una disciplina. O sea, al final también, pues, el cuerpo es como una rutina, siempre les digo, o sea, es como cuando te enseñaron a dormir de bebé. O sea, tu mamá te hacía una rutina de sueño. Oye, Tania, por ejemplo, ahorita con esto que está pasando, el nivel de estrés se ha disparado. Aparte del fundacional o el de la infancia, los hábitos quizás erróneos, la falta de considerar cómo la rutina del día a día construye una vida sana o una enfermedad. Ahorita particularmente hay un estresor que nos está golpeando terriblemente. Yo veo unos casos espantosos de gente que está en una angustia, ansiedad, las cargas energéticas, el inconsciente colectivo, toda esta psicosis. Particularmente ahorita, ya si me permites,
creo que quedó claro un poquito el tema de cómo formamos nuestra salud vital, es decir, la salud vista bajo no solamente la ausencia de enfermedades, sino llena de vitalidad, de plenitud. En psicología se llama psicología positiva, que es un movimiento también que tiene poquito, que se parece a la analogía que hacía con el enfoque a sistemas de complejos adaptativos, la cibernética. A final de cuentas, pareciera que tenemos que voltear a ver al individuo y a las organizaciones, cómo las detonamos, cómo las hacemos vitales, y no solamente cómo estamos cachando problemas cuando emergen. Eso creo que más o menos quedó claro, pero ahorita particularmente la gente que está padeciendo, pues el cortisol está disparado, no encuentra solución, no puede salir. A mí no me dejan entrar a Chipinque. Tengo 60 años y en lugar de permitirme hacer ejercicio al aire libre, en la densidad más baja que hay en un lugar público, allá en la montaña, me dicen que no puedo entrar, y realmente me parece muy racional, entiendo por qué lo hacen, lo respeto, pero me parece equivocado, sin duda. Entonces, ahorita, ¿qué nos recomiendas? Sí, como todo en la vida, digamos, va a haber cosas que están en nuestro control y cosas que no están en nuestro control. Entonces, yo creo que lo primero es decir, bueno, ¿qué sí puedo yo controlar? Porque si nos vamos a lo que no podamos controlar, vamos a sufrir una frustración terrible. Ajá. Y eso nos va a elevar todavía más nuestro nivel de estrés. Entonces, es bien variable porque va a haber personas que realmente están sufriendo, no me llega el dinero este mes, ¿sí? Por ejemplo, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Son situaciones muy reales, muy tangibles y que no es fácil. Pero dentro de todo, eso no lo puedes cambiar ahorita. Entonces, ¿qué sí puedo hacer yo ahorita? Muy bien. ¿No? Entonces, para mí esta pandemia pues ha sido sí una situación que ya estamos muy cansados todos, que ya estamos, digamos, o sea, pues nos ha forzado a hacer cosas diferentes, pero hay que aprovechar lo que sí podemos hacer, ¿no? Por ejemplo... O sea, por ejemplo, al final todos nos bajó el ritmo de vida, o sea, nos empezó a enfocar, o sea, hizo que nos tuviéramos que enfocar en cosas menos materiales, en cosas, o sea, al final si tú te fijas, pues ya si andas en pijama o andas con tu ropa más cara, es igual, o sea, nadie te está viendo, ¿verdad? Ya no puedes irte a tomar selfies a la Torre Eiffel. Exacto, o sea, la cuestión material yo creo que bajó bastante, o sea, eso pues claramente lo estamos viendo en la economía. No quiere decir que sea bueno o malo, pero al final es la situación que está ocurriendo ahorita. Entonces nos dio un desacelere importante en a lo mejor los valores que teníamos en ciertas cosas. Okay. Entonces yo aprovecharía este tiempo para tener un poquito más de coordinación con mi cuerpo, tener un poquito más de coordinación de a qué hora me levanto con respecto a la hora del día, a qué hora empiezo a hacer mis rutinas de a qué hora voy a desayunar y a qué hora voy a comer y a qué hora voy a cenar, qué tipo de movimiento puedo tener, aunque sea en mi casa. Si digo, ahorita ya no está tan cerrado como estaba hace unos meses, pero digamos, poder entrenar al cuerpo en ese tipo de cosas que ahorita sí tenemos el tiempo. Digamos, aprovechar el tiempo que antes estábamos ejecutando un programa de activismo, de ocupismo, de aceleramiento. Yo siempre he dicho que en este mundo capitalista el estar ocupado y no tener tiempo es casi como un pedigrí. Sí. Ando hasta el gorro, no tengo tiempo, habla con mi secretaria. Todo ese bullshit, a final de cuentas ahorita se bajó. Uh-huh. Entonces ahorita podemos voltear a vernos y decir cómo disciplino mi cuerpo, cómo le doy más tiempo, cómo me alineo con el sol. Por ejemplo, ahorita que te recibí aquí abajo, vi que traías en tu camioneta algo para bicicleta. Sí. Me encantaría, si no te importa, que nos dijeras tú qué haces, tú que sabes todo esto, tú que has aprendido, tú cómo manejas esto. Pues ha sido un proceso, o sea, al final es importante decirle a la gente que no hay que desesperarse. Okay. O sea, lo primero es tener la intención, ¿no? O sea, yo te puedo decir que empecé a darme cuenta que tenía que hacer cambios. Suelo ser una persona muy ansiosa, o sea, muy acelerada, o todo el tiempo anticipando hacia mal en lugar de hacia bien, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? O sea, al final no soy única, creo que estamos conectados muchas personas igual. Ajá.
Pero bueno, fui yo a un curso hace 3 años en Harvard de medicina interna. Okay. Y ahí habló Deepak Chopra y habló junto con, ahorita no me acuerdo el otro doctor, pero empezaron a decir pues todo esto. O sea, empezaron a hablar de la microbiota, empezaron a hablar de cómo puede haber una curación para el Alzheimer a través de la nutrición. Fascinante. Entonces, pues a mí me interesó muchísimo, empecé a leer sus libros que son, digamos, muy interesantes, pero pues básicos ahora, viéndolos hacia atrás a lo que he logrado aprender. Uh-huh. Y me empezó a interesar mucho y entonces empecé con ciertas dietas, pero eran muy orientales. ¿Ayurveda? Ajá. Sí, algo de Ayurveda también. Y bueno, poco a poco lo que, digamos, fui haciendo fue empezar a tener esa rutina, ¿no? Pero altas y bajas en estos últimos 3 años, ¿no? Claro. Al final, ahorita que sí he logrado hacer, pues hago meditación todos los días. 1 o 2 veces por semana. Diario. Digo, por día, perdón. Por día, 1 vez por día. 1 vez por día, en la mañana, en la tarde. En la mañana, o sea, yo lo que hago, bueno, si quieres te platico más o menos cómo es mi día, ¿no? Sí, me encantaría. Me levanto a las 5 de la mañana, 5:15. Medito es lo primero que hago, 10 minutos. Tengo una aplicación que se llama Headspace, que es la que le recomiendo a todos mis pacientes. Headspace, para los que nos están escuchando, se escribe Head como cabeza, H-E-A-D, Space como espacio. La conozco y está buena. He probado muchísimas y todavía no me hallo, pero bueno. Entonces te levantas a las 5, utilizas Headspace. Sí, 10 minutos. Luego me hago agua tibia con limón y bicarbonato. Que eso al final lo hago un poco también como rutina. O sea, al final es un momento para mí. Es un espacio, un ritual pequeño. Exacto. Yo siempre digo que el ritual salva el día. Sí. Y ahí lo que hay que hacer, hablando sobre el mindfulness y todo esto, es estar presente o tratar de estar lo más presente en esos momentos. O sea, pues al final lo vamos a estar haciendo todos los días, pero es nuestro momento. Entonces como que es un momento para decir, ok, esta es una pausa, ¿no? O sea, aquí empiezo y conforme vaya logrando dominar más esas pausas, entonces ya mi día a día, aunque ande peleándome con alguien en ese momento, voy a estar muy presente y voy a poder estar en paz, ¿no? Entonces, como que esos momentos de mucha paz, buscar realmente agarrarlos y anclarte a ellos, ¿no? Después me voy a hacer ejercicio, me gusta mucho ir a Chipinque. Qué bueno que a ti sí te dejan entrar. Sí. Ahí hago bici y bueno, hoy fui a la Huasteca, hago una u otra. Bravo. Y para las 8 más o menos ya estoy de regreso. Tengo sesiones en el hospital de medicina, entonces ahorita son por Zoom. En este momento, justo por tanto COVID, no estamos teniendo esas sesiones, entonces me da unos media hora más o 1 hora más. Y me hago un licuado, que es con lo que normalmente empiezo el día. ¿Licuados con de proteína vegetal, animal? Sí, proteína vegetal. Okay. Y muchos frutos rojos que traen muchos antioxidantes. Le pongo a veces aguacate o a veces espinaca, otras verduras. ¿Eres vegetariana? No. Okay. La verdad es que como de todo. He hecho algunas dietas que se llaman de eliminación para asegurarme que no haya algún alimento que mi cuerpo no tolere tan bien. Por ejemplo, el gluten sé que a mí no me hace sentir bien, entonces lo trato de evitar, pero bueno, también si un fin de semana hay algo hay un evento o alguna situación especial, pues sí tengo esa flexibilidad, pero es lo que les digo a los pacientes, es un balance. O sea, al final, si todo el día estás comiendo eso, esa es la única información que recibe tu cuerpo. Si tú de tus 21 comidas, 18, 19 son verduras y son whole food y es proteína y es salmón y son cosas, bueno, no tiene que ser salmón, sardinas y no tienes dinero, ¿verdad? O sea, de todo. Al final esa información tu cuerpo la está absorbiendo, la está recibiendo, y cuando le vayas a dar algo que sea muy inflamatorio, como es una pizza, pues no lo va a resentir, o sea, porque va a tener con qué trabajar. Exacto. ¿No? Y bueno, luego después de ahí pues consulta o ver pacientes en hospital, como más o menos como a las
Pues me hago a veces, por ejemplo, depende, ahorita que estoy con lo de la pandemia y todo, puede ser que esté de vuelta en mi casa a las 12 o 1 y ahí me hago como un mini brunch o algo así, por lo general. Pero fíjate, ahorita a mediodía, si me permites, estoy viendo lo que ya hiciste. Me encantó el enfoque, Tania, que dices la información que le das a tu cuerpo todos los días. Tú ya le diste tu ritual en la mañana, le diste un espacio de paz, le diste meditación, le diste ejercicio, le diste naturaleza, porque te vas al parque, a la montaña o a la otra montaña, le das ese contacto importante de energía, vamos a llamarle yin, la de la madre tierra. O sea, quiero señalar que estamos a mediodía todavía en tu vida y ya le has dado una riqueza fenomenal. Sí. Entonces, te regreso a mediodía, comes. Sí, como alguna cosa y luego sigo con el trabajo, ¿Una pendientes. siestita no te echas? Sí, casi siempre 15 minutos. Yo también, no, yo hago trampa, sí. pongo 15, pero me meto como 25. No, yo ya es hasta como reloj, o sea, Okay. me levanto sola. Hay veces que no alcanzo, pero sí lo hago. O sea, ahí sí me tomo otros 15 minutos y luego sigo con oficina, trabajo, pendientes y trato de cenar como a las 5 o 6. Yo también, fíjate, soy bien tempranero. A ver, ¿por qué cenas temprano? ¿Cuál es la lógica? Recientemente hay muchos estudios de ayuno intermitente. Okay. O sea, al final uno de nuestros principales sustratos que estamos teniendo de enfermedades, la hiperinsulinemia. ¿Sí? O sea, eso es tanto carbohidrato en nuestro cuerpo, hace que se secrete mucha insulina y, por ejemplo, lo relacionamos muy bien a la diabetes, ¿no? O sea, antes de diabetes tuviste un estado de insulina alta. Pero esa insulina alta... Pero viene de los carbohidratos. Sí. No necesariamente del azúcar. Aclarar eso a la gente que claro, nos escucha. Sí, es importante porque al final yo siempre digo, bueno, a lo mejor estás comiendo mucha azúcar o carbohidratos. No, yo no como nada de galletas, ni pan, ni pies o pasteles o lo que sea, pero sí el sándwich y sí la torta y sí el taco y sí todo eso. O sea, al final esos son carbohidratos y se acaban generando ese pico de insulina en nuestro cuerpo. Entonces, ese estado de hiperinsulinemia cada vez lo relacionamos más con estado inflamatorio, entonces con otras enfermedades, osteoporosis, problemas hormonales en las mujeres. O sea, carbohidratos te dispara insulina y luego te genera inflamación. Sí, entonces, y genera cambios, por ejemplo, o sea, si nosotros nos vamos a la cascada del metabolismo del colesterol, ese genera las hormonas masculinas y femeninas. Entonces, esas enzimas tienen que tener un muy buen balance y a veces la insulina alta pega sobre una de ellas y hace que se exprese mucho más una enzima, entonces nos vamos mucho al estrógeno y entonces ahí, por ejemplo, viene síndrome ovario poliquístico, viene el síndrome premenstrual disfórico. ¿Y a los hombres cómo les pega eso? Y a los hombres puede ser impotencia, puede ser, o sea, al final mucho estrógeno en lugar de testosterona. Todo porque te comiste demasiadas pizzas y es lo único que comes. Ajá. Entonces, una de las cosas que se está utilizando para tratar de mejorar, o sea, una sería las dietas, por ejemplo, ahorita por eso tanta moda o furor de las dietas cetogénicas, porque al final... Cetogénicas. Cetogénicas. ¿Cómo se escribe cetogénicas? C-E-T-O, okay. génico. Ajá. Muy bien. Entonces, eso al final hace que pues, las cetogénicas es casi 20 gramos de carbohidratos al día, o sea, prácticamente nada más que algunas verduras, ¿no? Hay algunas dietas que son bajas en carbohidratos, por ejemplo, 50 gramos o 100 gramos. Va a depender de la persona. O sea, si tú te aventaste 1 hora y media de ejercicio, probablemente puedas entrar en cetosis antes, o sea, con más carbohidratos, pero es variable. Pero bueno, entonces el punto por eso el furor ahorita de esas dietas, porque al final, como bajan mucho el nivel de insulina, mejora mucho en general la inflamación en diferentes partes. Pero otra de las maneras de hacer o tratar de hacer que baje ese nivel de insulina es el ayuno intermitente. Okay. ¿no? Entonces, cada vez se está utilizando más como terapéutica en diferentes... ¿Que el ayuno intermitente es dejar de comer? Es dejar descansar a tu intestino para que no... Por ejemplo... No hay diferentes modelos. O sea, por ejemplo, uno es, como yo le hago, de 12 a 14 horas de ayuno.
¿no? O sea, dejo de comer para las 6 de la tarde y para las 6 de la mañana vuelvo a empezar a comer, o así le hago yo, o 8 de la mañana, o lo que sea. Hay ayunos que, por ejemplo, son 5 días de ayuno y luego un mes entero comiendo normal. Bueno, pero sí comes en esos 5 días. Comes verduras, comes tés, comes otras cosas, ¿no? O sea, agua, otras cosas. Hay ayunos que son de 2 días por semana, por ejemplo. Entonces es variable. Sí hay diferentes estudios que han demostrado. El objetivo es bajar la insulina, sí, en términos médicos. Ajá. Y bajar como ese estado inflamatorio, sí. ¿no? Que la inflamación tiene que ver con todo, o sea, sí. nos jode en todo la inflamación. Yo creo que nuestros siguientes estudios ya en un futuro va a ser, pues obviamente hacerte tu biometría para ver que no tengas anemia, pero te digo, si ya llegaste a anemia es que ya venías tarde, o sea, hay que irnos antes. Entonces, creo que vamos a tener que empezar a medir más hormonas, medir insulina, medir adiponectina, que es como la contrarreguladora, medir leptina, que va muy de la mano con ese alto nivel de insulina, medir componentes antiinflamatorios o proinflamatorios. O sea, todo esto del COVID ahorita, por ejemplo, cada vez sabemos más que el estado inflamatorio, o sea, yo les digo a los pacientes o sea, al final el virus ahí está, eso sí sabemos, ¿no? Uh-huh. Que te agarre lo mejor o lo más desinflamado posible, ¿no? Okay. O sea, porque al final la gente que muere de COVID es gente que tiene un proceso inflamatorio ya muy instaurado. Viene de un nivel de inflamación base, el COVID causa inflamación, entonces se dispara. O sea, es doble inflamación. Sí, entonces, te cacha alto. Si tú estás en un estado de menos inflamación, más tranquilo, bueno, pues entonces, o sea, no te va a dar un proceso, pero a lo mejor no es neumonía que acabe en intubación. De acuerdo. Entonces, bueno, eso es, digo, no puedo decirlo a ciencia cierta, sí, ¿verdad? No pero son hipótesis, ¿no? Hipótesis, ok. Yo estoy haciendo un doctorado ahorita y es de microbiota y COVID. O sea, estamos tratando de ver si la microbiota intestinal, que lo platicábamos que era uno de los sustratos, está generando enfermedad más severa. Interesante. ¿No? Entonces, bueno, por eso el ayuno, o sea, digamos que a partir de las 7 o 6 de la tarde trato de ya no comer. Hay veces que el día se alargó y no alcanzo, o sea, pero hay que también tener esa tolerancia. O sea, al final no flexible. Debemos... Convertirlo en un estresor. Sí, o sea, ¿no? Entonces tratar de que sea pues algo más tranquilo y después de eso ya saco a pasear a mi perro, que también es otro rato de... Muy bien. O sea, si te fijas Digo, me gusta mucho mi trabajo, entonces la verdad es que a la hora de estar en la consulta, también ahí para mí sí es un estresor ciertas cosas, pero hay cosas que disfruto. Ajá, o sea, ese contacto humano y el sentirte que te están dando la confianza, todo eso a mí me Tanta pone gente, plena, ¿no? Tania, que trabaja en cosas que no le gustan, sí. Día con día, se está muriendo, se está enfermando día con día. Sí. Entonces sacas a pasear a tu perro, sí. que también eso se estresan, ¿verdad? Los perros. Sí. Si no lo sacas. Sí. ¿Y luego? Y luego, pues ya leo. Últimamente he estado viendo series que antes no veía mucho. ¿Qué lees? Dame un ejemplo nomás. Ahorita estoy leyendo justo ahorita, bueno, escucho también audiolibros. Yo también. Entonces, ahorita estoy leyendo uno que se llama Hero with a Thousand Faces. De Joseph Campbell. Ajá. Aquí lo tengo. Sí. Y es uno de los pilares de mi doctorado, Campbell. Okay. Ahí están todos sus libros. Sí. El instituto compró toda su biblioteca. Wow. Y la tiene ahí como un templo. Okay. Tú estás leyendo a Campbell. Sí. Okay. Está complicado. Está complicado, está denso, sí. O también, digo, tengo como una torre de libros ahí al lado. ¿Y de series? ¿Alguna serie que valga la pena? Pues la verdad es que tenía un buen rato de que dejé de ver la tele. ¿Sí? O sea, como que ya no lo estaba viendo mucho y ahorita empecé a ver Ozark. Ozark está muy buena, a mí me gusta. Está buena. Está súper dark. Sí. Desde el punto de vista de psiquiatría tiene temas muy densos. Oye, Tania, ¿algún vinito de vez en cuando? ¿El alcohol? ¿Qué piensas del alcohol? ¿Es otro inflamatorio el alcohol?
Realmente en moderado no. No. O sea, sí la recomendación de una copa al día sigue en pie. O sea, eso Pero se una puede copa hacer. de vino, ¿verdad? No Sí, una no copa de whisky, tequila, ¿verdad? otras cosas, Porque, sí. sí. Sí, o sea, al final el resveratrol del vino es un buen antiinflamatorio. Entonces, por Ok. eso se recomienda. Pero no 2, 3, 4, 5, no, ¿verdad? no, uno. Sí. Una. La verdad es que no lo acostumbro mucho. O sea, si voy a algún evento o así, sí. Pero Ok. en el día a día en mi casa, la verdad es que no. Otra vez, una disciplina fundacional o básica y flexibilidad para que Sí. no se convierta en un estresor. Sí. Entonces ves tu libro o ves tu serie, quizás de repente Sí. te tomas algo, pero por lo visto no. Cenas temprano y Sí, entonces un té de variable, de lavanda, de... sin cafeína. Sí, ya, y sin cafeína. Y luego, pues ya rutina de sueño para irme a dormir. ¿Te Sí, duermes a qué horas? como a las 10, 10:30. Yo también soy de esos, Más o menos. entre 9:30 y Sí. 10 de la mañana, de O sea, la noche. de hecho, otra de las cosas bien importantes es ya buscar no estar con el teléfono. O sea, Yo lo apago como a las 7, sí, no lo puedo apagar, pero... porque eres médico. Pero, ajá, Ey. pero ya busco no atender, o sea, si sé que no es algo urgente, eso es una de mis estresores, por ejemplo. O A sea, mí también. al final tenemos que aprender como sociedad a ser más cuidadosos con el tiempo de los demás, porque ya el teléfono es muy demandante. Yo creo que en el futuro, en algunas 2 o 3 generaciones, va a haber estudios de esta generación que fuimos un puerquito de pruebas, Sí. y van a entender todas las afectaciones que tiene el teléfono, Sí. el iPad, la televisión, las pantallas. Estamos apantallados de más. Yo creo que está afectando a la paz individual, relaciones de pareja, relaciones de familia. Yo realmente tengo una relación amor-odio con mi teléfono, por eso yo no soy médico, yo lo apago, que Dios los bendiga. Le doy el teléfono a mi mamá y a mis hijos para que me llamen aquí el departamento, pero honestamente siento paz cuando lo apago, y al día siguiente en ese pequeño ritual, Tania, yo me levanto, me hago mi cafecito, leo mis periódicos, pongo mi incienso. O sea, ese ritual a mí me encanta, y no prendo mi teléfono, porque sé que en el momento en que lo prendo, empiezan a jorobar. Y a jorobar no necesariamente en el sentido malo, sino que hay gente que honestamente no tiene nada que hacer con su vida, y pareciera que la misión de su vida es contestar el teléfono. Entonces, yo creo que esa gente necesita ocuparse, y creo que va a haber más civilidad en el mundo. Tania, al principio mencionaste el cuerpo es milagroso, dijiste. Yo estoy muy intrigado con el efecto placebo. El efecto placebo, para mí, en lo personal, sin ser médico, es el descubrimiento más importante de la especie humana, porque te está denotando cómo la mente tiene la capacidad de influir sobre la materia, tiene la capacidad de influir inclusive sobre una patología, es decir, que lo agarras de menos cero. Si ahora lo enfocas a detonar o en una persona que está bien, que no está luchando su cuerpo con la patología, sino que ya resolvió a base de hábitos del día a día, como tú lo señalas, resolvió esa vitalidad independientemente de la edad que tenga. El efecto placebo, entonces, ¿por qué no también enfocarlo a potenciar y a tener más vitalidad y a desarrollarnos más como seres humanos? Entonces yo quisiera, el efecto placebo como yo lo entiendo, es que es tan potente que la creencia de las personas que algo las va a curar, desde un chocho, una pastilla, una bendición, un chamán, el exposure a una cámara de luz ultravioleta o lo que sea, la simple creencia, están documentados milagros médicos de gente porque decide creer y se cura. Y es tan fuerte el placebo que todos los medicamentos nuevos se comparan con placebo. Entonces dices tú, oye, no estamos jugando, esto es un tema científico, aquí hay un potencial que creo que está subestimado. A mí me encantaría, basando en tu comentario de que el cuerpo es milagroso, y no quiero promover el milagrismo tampoco, ni hacer un culto, de mucho menos,
Pero yo sí siento que está subestimado el efecto placebo. Sí, o sea, iba a empezar con ese punto, que al final todos los medicamentos tienen el control del placebo. O sea, los que salen aprobados por FDA tienen que pasar por un clinical trial, que es compararlo con placebo, y al final las diferencias hay veces que son, o sea, lo suficiente para que la estadística lo diga, pero tú lo ves clínicamente y dices, o sea, pues al ¿Qué final onda? le funcionó al 45% también de los que no recibieron absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro que es importante el saber, o esa parte mental propia de decir, quiero estar mejor, ¿no? Sí. O sea, creo yo que tiene que empezar también por ahí. O sea, Quiero curarme. Quiero sentirme mejor. Creo que no sé de explicar qué es lo que causa que al final mejore, pero hay estudios en marcapaso, o sea, hay estudios al final para ver el ritmo del corazón, o sea, cosas muy tangibles, muy frecuentes, muy medibles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva a que eso suceda? Pues yo creo que a lo mejor tú lo has estudiado más, que te interesa mucho el tema, pero sí es una realidad. Y creo que al final la primera premisa tiene que ser que la persona quiere sentirse mejor. Hay ¿no? gente, Tania, que no se quiere curar, que quiere vivir en un estado de víctima, que perdió esperanza, que perdió fe y que realmente se llama, hay un término médico, ahorita a ver si me acuerdo, donde ya la persona se vence y empieza literalmente a dejarse morir. Sí hay, o sea, lo he visto mucho en cuidados paliativos. Creo que es difícil de poder juzgar Claro, a eso, cada porque quien. o sea, al final yo creo que cualquiera de nosotros pudiera llegar a estar en una situación así. De desesperanza. Desesperanza. Veo mucho, bueno, a mí que me ha tocado ver también el enfoque paliativo, es las personas que llegaron a ese punto con algún o remordimiento, o no llevaron la vida plena, o alguna situación así, como que son las que más les cuesta ese desprendimiento, o sea, más bien, perdón, o sea, como que les cuesta el contactarse con la enfermedad en ese momento. Okay. Y a veces les cuestan más los síntomas también, ¿no? También. O sea, como que ese efecto placebo, a lo mejor no placebo, o sea, ese efecto terapéutico de los medicamentos a veces no llega también con esas personas que están con una sensación de desesperanza. Claro, no llega, ahí no, porque sea, no creen. Porque no creen, exacto. Entonces también es ese no efecto, pues también puede estar dado porque la persona no quiere, o no puede, o no tiene los recursos, o no tiene las herramientas para decir quiero sentirme mejor, o sé que esto me va a funcionar. ¿Has mandado gente al psicólogo o al psiquiatra que llega contigo con un padecimiento real, que digas, ¿sabes qué, compadre? Vete a ver un psicólogo. Mucho. O sea, realmente, como te digo, bueno, no lo dije, pero medicina funcional es como paliativos, es un equipo de personas. O sea, al final, yo no soy experta en la parte psicológica. A mí me mandaste con una nutrióloga. Sí. Y fui con ella. Sí. Y me fue muy bien. Sí. Y me dio folato. Y seguí con la vitamina D. La vitamina D, Tania, ¿qué me puedes decir de la vitamina D? Sí, la vitamina D funciona en la gran mayoría de nuestras células, porque funciona en el núcleo de nuestras células y permite que factores de transcripción se den de mejor manera. También hay estudios donde se ve que permiten como la señalización de los macrófagos. Esos son como los policías iniciales de cuando llega un antígeno o una sustancia que el cuerpo no conoce, son los primeros en actuar y decir esto es mío, no es mío, me lo como y lo proceso, ¿no? Entonces, también por ese lado se está viendo mucho su uso en cuestión de COVID ahorita, ¿no? Y al final, pues es un antiinflamatorio potente de nuestro cuerpo. O sea, entonces,
vemos cada vez más asociaciones en donde personas con niveles bajos de vitamina D sufren en diferentes enfermedades como una mayor severidad o simplemente la asociación de tiene la enfermedad y está baja la vitamina D, ¿no? O sea, es una cosa muy prevalente. O sea, muy prevalente. que Pero tú particularmente cuando nos conocimos, que tuve el gusto de conocerte, me dijiste, chécate la vitamina D. Sí. Te diría que no nada más es la vitamina D. Sí. Es de las... Bueno, me dijiste muchas cosas, pero a mí me clavé con eso porque conozco más o menos. O sea, por ejemplo, en cuestión de, vamos a poner una patología, depresión, ¿no? Sí, o sea, depresión. Al final, ¿cómo tratamos la depresión típicamente? Pues damos antidepresivos que funcionan como inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? O sea, la serotonina al final es un neurotransmisor que nos permite estar plenos, sentirnos tranquilos, sentirnos felices. La dopamina igual, o sea, hace que tengamos esas sensaciones. Pero, ¿qué es la serotonina? ¿Qué es la dopamina? ¿De dónde vienen? O sea, al final vienen de aminoácidos, vienen de proteínas que nosotros consumimos. Si nosotros al cuerpo no le estamos dando esos nutrientes para poder hacer que se generen esos neurotransmisores, pues va a ser resistente nuestro tratamiento de depresión. Entonces, como la vitamina D es importante para ciertas funciones antiinflamatorias, al final también va a ser importante si tenemos bien el zinc, si tenemos bien la tirosina, o sea, diferentes nutrientes o minerales en nuestro cuerpo. Entonces, por eso, vitamina D yo digamos que es de las principales que reviso, porque una, sé que es muy prevalente que esté baja. Sí. 2, sé que suplementarla es muy benéfico para diferentes procesos, no nada más uno solo en nuestro cuerpo. Y 3, es fácilmente medible. O sea, ya está muy estandarizada la medición de la vitamina. Perfecto. Hay estudios en medicina funcional donde podemos hacer un panel súper completo nutricional a través de la medición de ácidos orgánicos, que al final son como... Digamos que lo que decía del que el cuerpo es un milagroso es que si entendiéramos la capacidad de, o sea, la máquina que es nuestro cuerpo y los procesos que sigue, lo cuidaríamos más. Entonces, digamos que una partecita de nuestro cuerpo y de nuestra función el realizar nuestra energía es la formación de ATP, es una molécula de adenosintrifosfato, así se llama, y se genera en un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Entonces, ese ciclo involucra, ahorita no me acuerdo cuántos pasos, pero muchos pasos. Y entonces, ahí es donde entran los cofactores. Ahí entra la vitamina B2, la vitamina B6, el magnesio. O sea, por eso es importante recibir todos esos nutrientes de nuestra alimentación. Y si nuestra alimentación no es suficiente, entonces suplementar. Y entonces... estos estudios lo que hacen es medir, oye, bueno, como no tienes magnesio, se está quedando aquí atorado el proceso entre el punto 3 y el punto 4, y entonces tenemos mucho del punto 3 porque no se puede pasar al punto 4 porque te falta ese magnesio, ¿sí me explico? Fascinante. Entonces, esos estudios son un poquito más especializados, todavía no están tan estandarizados, pero es precisamente por eso, porque no le hemos dado desde el enfoque médico la atención a la investigación, a empezar a fijarnos como médicos en ese tipo de cosas. Entonces, eso creo que poco a poco lo va a demandar más el público, la sociedad, y eso nos va a tener que forzar a nosotros a irnos a eso. Tengo 2 amigos, Tania, bueno, tengo muchos, gracias a Dios, pero 2 amigos que llegaron con diferentes médicos con un problema similar. Presión alta. Entonces, el doctor 1, el A, le dio pastillas de por vida, ¿ok? Y yo pues me rasqué la cabeza y dije, oye, ¿pero qué te preguntó? No, me mandó a hacer unas pruebas ahí en el laboratorio y me dijo, de por vida, güey, toma. Oye, ¿y te dijo algo de tus hábitos alimenticios? Digo, insisto, lo poco que he leído, y aclaro que no soy médico, pero le dije, ¿te dijo algo? No. Luego el amigo número 2, mismo tema, presión alta. Ya, insisto, pues entrando a esta edad empiezan algunos achaques. Nada más que el amigo número 2, se le ocurre ir con un
con un medio nutriólogo, pero improvisado. O sea, ni siquiera era un nutriólogo, ¿verdad? Porque la nutrición realmente como carrera, pues tampoco es tan vieja, es una cosa quizás más nueva. Y le cambió toda su alimentación. El amigo número 2, la presión alta, se le quitó. Entonces yo me rasco la cabeza y digo, oye, el amigo número 1 va con un médico connotado, le cobró caro, tiene mucha fama, y me lo empastilla de por vida. Y el 2 no tiene estudios, me lo pone a comer bien, y lo pone a hacer ejercicio, y se le quita la presión alta. Pareciera que allá hay un hueco, un brinco de la medicina de lo que era a lo que debería de ser. Uh-huh. Sí, o sea, precisamente eso. Te digo, las guías clínicas lo primero que te dicen es cambios en el estilo de vida. Intenta primero eso. Pero eso como que no le hemos dado la importancia y entonces nos vamos directo a ver qué sigue de medicamento. Sí. Ayer tuvo justo una paciente, o sea, dice, en lo que nunca se me había controlado en la vida, o sea, tenía yendo mucho tiempo al doctor a manejarse la presión alta y nunca se le controlaba, a veces súper alta, a veces súper baja, a veces tal. En 2 semanas que la vi entre una consulta y otra, ya se le normalizó completamente. Cambios en la alimentación, cambios en su rutina del sueño. El factor hormonal importa mucho, o sea, al final... ¿Estaba impactado por carbohidratos? ¿Exceso de carbohidratos? O sea, exceso de carbohidratos, bajamos en la cantidad de carbohidratos en su alimentación, no a un punto cetogénico, simplemente a un punto donde esté en armonía con la cantidad de carbohidratos que ella quema, ¿no? Sí. O sea, si haces ejercicio, si estás moviéndote todo el día, bueno, a lo mejor sí necesitas más, pero si no... el cuerpo no está hecho de carbohidratos, está hecho de grasas y de proteínas. El carbohidrato en exceso o lo quemamos o se nos convierte en grasa o se nos va la grasa al hígado o a otros órganos. Entonces, tiene que ser un balance. O sea, en 2 semanas, con este tipo de enfoque, lo que no pudo resolver en años. Sí, y al final... es una persona muy comprometida, que se puso a leer, muy disciplinada. Bueno, o sea, al final le costó, o sea, ha tenido que hacer ciertos cambios, ha impactado también en su familia, porque al final, pues, la gente de su familia, pues, no va a estar cocinando para tantas personas diferentes, ¿verdad? Pero también tenemos que empezar a educar también a los que están a nuestro alrededor, buscar, intentarlo, ¿no? O sea, el decir... vamos a tratar de comer más sano la mayoría de nuestros días y va a haber el fin de semana donde vamos a comer a lo mejor algo pues más de pues fuera de nuestro plan de alimentación, pero como sociedad ahí es a donde volvemos al punto de la responsabilidad. O sea, tenemos que empezar a cambiar el chip, los médicos, la sociedad, el gobierno, la educación desde niño. Tuve un paciente en el hospital con COVID que pues es obeso, 46 años, pero ya tiene diabetes, tiene enfermedad renal del riñón. Y pues platicando con él, él solo me dijo, tengo que empezar a cambiar hábitos. Bravo. ¿No? Y entonces lo primero que le dije, ¿por qué quieres cambiarlos? O sea, ¿cuál sería tu motivación? O sea, si tienes salud, ¿para qué la quieres? Bravo, ¿no? Qué guaro, qué buena pregunta, Dios mío. Sí, porque al final eso es lo que, o sea, eso es tu ancla. Es el móvil del móvil. Sí, o sea, es tu ancla. Entonces, ese punto, volvemos al punto de introspección. ¿Por qué quiero estar bien? O sea, híjole, ¿cómo me quiero ver? ¿Y te pudo contestar esa pregunta? Bueno, eso fue lo más bonito. O sea, que al final él me dijo, pues, se quedó pensando, dijo, tengo una hija de 6 y una de 8 años. Entonces, esa era su motivación. Pero lo más bonito es que le empecé a platicar de la microbiota, que me encanta, entonces siempre estoy platicando a los pacientes de eso. Y me dijo, se puso a llorar y me dijo, mi hija de 6 años ya me había dicho eso. Wow. Que todos tenemos un arbolito adentro de nosotros. ¿En serio? Y que no le gusta la coca ni le gusta el pan. Le gusta la fruta, le gusta la verdura y le gusta el agua. Entonces, qué padre. Niña, ajá, o sea, me impactó muchísimo. O sea, casi me pongo a llorar con él porque pues yo también dije, ahorita. O sea, tenemos, o sea, algo que me gusta mucho de estas nuevas generaciones, o sea, pues millennials y menos digamos, pacientes para ciertas cosas,
pero son más involucrados en su educación. Traen otro chip, ¿no? Ya no es lo que me digas. O sea, voy a cuestionarte, voy a leerlo, voy a venir con nuevas ideas. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar ese momentum que tenemos y hacer ciertos cambios, y va a haber resistencia como en todo, pero creo que sí es importante como aprovechar. Fíjate, yo voy a, ya para ir cerrando, Tania, digo, estamos platicando todo dar, pero se nos fue el tiempo, pero aparte ha estado muy interesante, me parece muy informativo todo lo que nos compartes, me encanta la frescura de tu enfoque, realmente creo que ojalá que mucha gente escuche esto y que realmente se traduzca en un cambio de conducta, porque el conocimiento aquí en la cabeza, pues al final de cuentas no tiene el elemento que yo le llamo de la sabiduría. Para mí la sabiduría es el conocimiento en acción, para mí la sabiduría es el conocimiento hacia la paz. Entonces, hay gente que sabe vivir, aunque no esté informada, y ya vemos otros que estamos muy informados y a veces batallamos para aprender a vivir. Pareciera que el mundo médico, no sé si nos toque a nosotros, a lo mejor a ti sí, a mí ya no, quizás, pero donde voy es como que se va a partir en dos, va a haber una escisión. Va a haber los médicos que el modelo económico está cimentado sobre ojalá yo muchos enfermos porque así gano más dinero yo, y que vengan en estado ya de crisis, en una patología manifestada, en un síntoma ya crecido, y entre más pacientes tengas, pues más gano dinero yo. O sea, estoy hablando del incentivo económico. Y luego va a haber otro grupo de médicos que se beneficie bajo el modelo capitalista, bajo el incentivo del dinero, se modela alrededor de mis pacientes, no son pacientes tradicionales, no están con el otro bando, simplemente no van al médico, y todo ese dispendio energético, toda esa actividad, este enfoque va a ir cimentado justamente a hacer que estos otros de la izquierda se queden sin chamba. Es decir, que no haya enfermos, sino que haya pura gente vital. Es inevitable que va a haber enfermos tarde o temprano, pero pareciera que si aprendemos el enfoque holístico, integral, más humano, más sabio, hablando otra vez de sabiduría, pareciera que entonces el objetivo sería reducir esas manifestaciones de síntomas. El paciente que tú dices ahorita, que estaba con todos esos problemas, si se hubiera seguido las sugerencias de la medicina funcional, hubiera tenido una vida plena y no hubiera llegado entonces quizás con este padecer. Entonces, ¿cómo ves ese juego de los incentivos económicos y cómo se va a ir moviendo esta industria hacia el futuro? Digo, a lo mejor es un poco injusta mi pregunta, pero ¿cómo lo ves? Al final, creo que la verdad no lo había pensado, o sea, no está ahorita en mi ecuación, pero como dices, siempre va a haber enfermos y siempre va a haber necesidad de esa atención en agudo. Pero creo que la sociedad va a ser la que va a presionar a que ya no quieren llegar a ese estado. Y simplemente la presión económica sobre los países en cuestión de enfermedades crónico-generativas no va a permitir, o sea, al final es muy poca la gente que se beneficia de un seguro privado, ¿no? O sea, que le puedes estar dando hasta el final atención súper especializada y demás. Y van a acabar teniendo modelos donde si tienes enfermedad crónico-generativa y no se ve que vaya muy bien tu salud, o sea, es tanto el colapso que puede haber que vas a acabar en paliativos. ¿Sí me Totalmente. explico? O sea, pues en tratamiento de síntomas sencillo, sin pedirte más estudios y sin otras cosas. Entonces, cuando lleguemos a ese punto donde pues tú llegas al Seguro Social y lo que te dicen, lo que te puedo ofrecer es paliativos porque ya estás muy avanzado, muy fregado, sí. La gente va a empezar a hacer más conciencia de que necesita pues cuidarse más o tomar sobre su propia digamos, responsabilidad su salud. En la parte, digamos, privada, o sea, yo lo que veo es
que sí va a seguir habiendo estos médicos, que va a seguir habiendo las personas que por falta de que estén más educados, falta de conciencia, falta de disciplina, pues siempre va a haber un nicho para doctores que nada más atiendan pues a través de medicamentos y otras cosas. Pero en volumen creo que la mayoría de la gente sí busca sentirse mejor, sí quiere estar más informado. Energía, vitalidad. Las nuevas generaciones creo que van a pedir mucho más esto. Entonces, pues creo que por volumen siempre va a haber necesidad de una persona que te ayude en eso. Al final yo, o sea, una de las principales cosas que buscaría, y no creo que me esté dando ¿cómo se dice? Un balazo en el pie, es que la persona tenga tanta educación en su propia salud que no me necesite. Genial. Al final alguien me va a necesitar. Pero esa es una visión adecuada. Porque al final, pues el volumen ahí está. O sea, la gente que necesita ese push inicial o eso, ahí está. O sea, pero a mí de nada me sirve. No soy una buena doctora, o bueno, desde mi punto de vista, con este tipo de enfoque, si tengo al paciente ahí todo el tiempo y no le acabo de enseñar lo que yo ya sé. Fascinante. ¿No? Entonces, o sea, que tomen responsabilidad, que vengan y toquen base de vez en cuando para decir, oye, bueno, ¿cómo vamos? O necesito algún O sea, que nos hagamos responsables nosotros también. Exacto. ¿Verdad? Sí, y hay muchos modelos interesantes de, por ejemplo, visitas grupales, o sea, eso es otra cosa que hace medicina funcional, o sea, el generar comunidad con personas que están en un estado parecido al tuyo, también ayuda a que sea mucho mejor el tratamiento. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, pues a lo mejor pueden ser redituables de cierta manera. O sea, ahí creo yo que la prevención al final, o sea, tiene mucho para dónde ir, ¿no? De acuerdo. Sí. Entonces yo, para ir cerrando, quizás la mejor medicina bajo este enfoque, pues es la alimentación. Quizás, el mejor antidepresivo, palomeada, una buena nutrición, es el ejercicio, te cambia la química. Yo creo que el ejercicio está subestimado, Tania. Sí. La gente no, o lo sabe y lo da por, sí, o le da flojera, pero al final de cuentas, tú tienes tus tenis, te los puedes poner y te puedes ir a la calle, y ahorita pues que en teoría no hay carros, pero el ejercicio realmente te cambia la química. Sí. Digo, ya no hablamos de función mitocondrial, que es otro tema súper interesante, pero el ejercicio hace que funcione mejor ese ciclo que platicábamos del ATP y la función de energía. O sea, toda esa gente que se siente muy depletada en energía, al final está teniendo pues baja función mitocondrial. Entonces, entre más ejercicio más movimiento nuestro cuerpo perciba, mejor tenemos ese balance entre la cantidad de grasa y entre la cantidad de músculo, y ese músculo al final es un sustrato muy bueno generador de energía. Y funciona mucho mejor. O sea, volvemos al punto de la insulina. Sí. O sea, es mucho más sensible nuestro cuerpo a recibir la insulina que necesita en donde la necesita, porque al final el músculo sí va a necesitar carbohidrato para poder moverse, pero va a ser efectivo, y entonces no se va a quedar atrancado en ese ciclo que platicábamos de Krebs porque no está funcionando. Entonces es un súper potencializador del bienestar. O sea, súper, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, te digo, yo lo que creo, pues no sé, que a lo mejor llega un paciente o un paciente tanto en la parte médica o en la parte psiquiátrica o psicológica, entonces, ¿sabes qué? Come bien, duerme bien, hace ejercicio, y cuando estés realmente haciendo esto bien, con disciplina, con esos espacios de la meditación, que te alinees al sol, que te reconozcas como hijo del planeta, que tengas dieta de estímulos del teléfono y de las pantallas y demás, cuando hagas eso, vienes conmigo. Y entonces, así, digo, figurativamente hablando, pues a lo mejor en ese camino la gente dice, ¿sabes qué? Gracias, ya no tengo que... Sí, yo creo que va a ser un balance, o sea, porque si tú llegas a decirle a alguien deprimido, haz esto,
te va a aventar decir, por la ventana. Claro. O sea, échale ganas, pues no. Exacto. O sea, entonces esa persona sí tiene ese síntoma, sí se siente mal, sí ve a través de una cortina negra donde dice no tengo para dónde y no me puedo ni mover del sillón. Entonces necesita esa ayuda, por eso te digo, al final, o sea, sí necesitamos de la medicina tradicional en ciertas cosas también, porque justo en ese momento él necesita algo que lo rescate, una persona con dolor. Si yo le digo a alguien que lleva con dolor crónico, no, empieza por esto y come bien, haz de cuenta que, o sea, no le ayudas. A lo mejor voy a necesitar hacer algo tradicional también, pero siempre de la mano de qué nos llevó a eso. O sea, nunca algo es todo. Nunca algo es todo. Y al final también, o sea, sí he tenido varios pacientes que vienen con dolores o con cosas y le digo, vamos a tratar esto. Mucha gente le digo, no me gusta empezar por medicinas, perfecto. Entonces ahí volvemos a lo del placebo, de me interesa empezar por este otro camino. Y sí mejoran, o sea, sí dicen, se me quitó completamente, ya no tengo nada, ¿verdad? Pero bueno, sí, como que hay que hacer un balance, un ritmo y hay que ser inteligentes. Digo, aprovecho, Tania, a tu disciplina, a la de los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, darles un agradecimiento por todo lo que están haciendo ahora con el COVID. Creo que deja mucho que desear las políticas que se han tomado, la falta de enfoque, la falta de datos, la falta del uso de estadística, de modelos, de algoritmos, y mientras peras y manzanas, ustedes los médicos no se rajan, ahí están, han fallecido algunos, enfermeras también, hay que darles un reconocimiento, y ojalá que su esfuerzo, su dedicación y su entrega se acompañe de medidas inteligentes, racionales, que no nos quieran meter a los 60 años, no nos nieguen la montaña. Oye, ¿te caló, Horacio? Sí me caló, de a madre, claro que me caló que no me dejaran entrar al parque. Pero bueno, entonces un reconocimiento para ti, para toda tu gente, un reconocimiento pues para Tech Salud, para la institución que representas, que está apostando a esta nueva forma de medicina, que pareciera que va en contra, entre comillas, de la medicina tradicional. Entonces, un reconocimiento también hacia allá. Tania, ¿alguna cosa final que nos quieras dejar? Algo, nos escuchan en muchos países, en muchas ciudades, nos escucha gente que se quiere informar, gente inteligente, pero me he sorprendido que realmente tenemos una audiencia de todos tipos. Algo que nos quieres decir en estos tiempos complicados como médico, alguna recomendación, algún pedido, algún reclamo, algo que nos quieras gritar a la gente que te escuchamos para que nos ayude tu comentario para lidiar con esto. Pues yo lo que les diría es, a todos nos tomó esto por sorpresa, nos agarró desprevenidos, pero ya cada vez estamos conociendo esta nueva situación más, ¿no? Entonces, tratar de adaptarnos a esta normalidad, buscar el máximo, lo que tengamos a nuestro alcance en control, hacerlo, y sobre todo el autocuidado, o sea, empezar a cuidarnos más, a querernos más, a no estar viendo hacia afuera para que alguien me diga lo que yo soy. Apruebe. Yo creo que esa es la dejarnos clave, de comparar. Esa es una clave para sentir bienestar, ¿no? Entonces, entre más hagamos caso o nos volteemos a ver a nosotros, sin ser egoístas, obviamente vivimos en una sociedad, tenemos gente a nuestro alrededor, pero si uno se quiere a uno mismo, lo demás va a venir, ¿no? Entonces, nada más eso. Oye, hay un dicho de un romano, Publius Sirius. Los romanos, bueno, es una historia fascinante, como un imperio de siglos, expansivo, que duró tantos años y que cambió a la civilización occidental por completo, ahora está reducido a Italia, un país chiquito, revoltoso, con problemas, o sea, y parece que la disciplina juega un papel importante. Publius Sirius decía, vence doble el que se vence a sí mismo. Hablaba de la disciplina. Entonces, me recuerda también a la filosofía hindú, está el Vedanta,
que es el camino de la restricción, la disciplina. Y por otro lado está el Tantra, que es la de la exuberancia, la del placer. Pero tú no puedes tener Tantra, dicen más o menos las filosofías, si no tienes Vedanta, si no empieza de la parte de la disciplina. Entonces, si pudiéramos hacer como un checklist de cosas, es comer sano, cosas naturales, no empaquetadas. Exacto. O sea, sí, sobre todo yo les diría, hay un espectro, o sea, lo mejor sería orgánico, evitar que traiga pesticidas y que traiga otras cosas, pero al final tenemos una economía que cuidar, somos familias numerosas a veces, con que sea comida completa, entre menos procesada es mejor, entre más natural o como lo hubiéramos encontrado en la naturaleza es mejor. Y esa podría ser nuestra base. O sea, dos, cuidar nuestro sueño. Sí, sueño es súper importante. Si no dormimos bien, nuestro cuerpo está bajo estrés. Entonces, siempre. Yo puedo hacer todo perfecto en el día, pero si no duermo, ese nivel de estrés se eleva y eso nos lleva a toda esa otra cascada que platicábamos. Entonces, el conocer bien la calidad del sueño, el darle el respeto al sueño. O sea, su horario. Empezar con yo le llamo rutina del sueño o... Ahí se me fue el nombre ahorita. Ritual del sueño. Ritual. Es un ritual. Sí. O sea, al final, irse a dormir debe ser también un ritual para nosotros. Descansar, saber que estamos descansados al despertar. Y si sé que no descansé tan bien, ese día me lo tengo que llevar más tranquilo también. O sea, se debe de respetar también ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces, comer bien, dormir. El tema del ejercicio ya lo mencionamos. Sí, sobre todo el movimiento. Hay gente que, o sea, sitting is the new smoking, ¿no? O sea, estar sentadote en la televisión. Eso es, o sea, eso es lo que nos afecta a esa función mitocondrial. Entonces, movernos, o sea, aunque a lo mejor no vaya a irme a Chipinque a hacer 1 hora de ejercicio porque no tengo el tiempo, porque tengo que estar temprano en la oficina, 7 minutos de ejercicio al día es suficiente, ya se ha visto en varios estudios. Hay muchas aplicaciones que se llaman 7-minute workout y que te saca de los apuros y durante el día estarte moviendo. O sea, no estar sentadote. También hablamos de la pausa, esos momentos... Sí. De reflexión, de tranquilidad, de respirar profundo. El aprender a respirar profundo, el aprender a meditar al final es porque es un entrenamiento para nuestra mente. O sea, ayudamos a sincronizar ese sistema nervioso parasimpático, ¿no? O sea, si nosotros respiramos profundo, se eleva más o se conecta más nuestro nervio vago, que al final es el principal que ayuda a que nuestro intestino funcione bien. Entonces, si nuestro intestino funciona bien todo lo demás, ¿no? Excelente. Entonces, mencionaste también al principio el contacto con la naturaleza. Sí, ahí al final las endorfinas que nos puede traer esos, pues no son, o sea, quien ha ido a la naturaleza y regrese de ahí sabe de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, esa sensación de paz, de estar en armonía, de poder experimentar gozo en lo que la naturaleza es, o sea, pues te hace trascender a tu día a día, ¿no? O sea, al problema que tienes enfrente. O sea, de acuerdo. ¿verdad? También mencionaste el tema de lo social, de la gente que tenemos cerca. Hay gente que nos lleva, que nos jala para abajo, y hay gente que nos ayuda a que crezcamos. Sí, hay que estar conscientes de que tenemos el derecho de escoger con quién estamos, ¿no? Okay. Entonces, va a haber situaciones donde a lo mejor pues yo soy responsable de alguien que no me está tratando muy bien, otras cosas, pero saber tener esa distancia y no esa como apego a algo que sé que no me está haciendo bien. Volvemos al autocuidado, vemos si tú no me tratas bien, pues yo voy a guardar una distancia porque yo me quiero tratar bien, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo, y sobre todo enaltecer las relaciones sociales que realmente nos ayudan a estar mejor, cuidarlas, o sea, con esa misma conciencia que nos cuidamos a nosotros, buscar cuidar a los que están a nuestro alrededor y que nos transmiten, es como un círculo, o sea, al final es retroalimentación. Exacto. O sea, tú tratas bien, ellos te tratan bien, todos somos felices. Se multiplica el tema. Mencionaste, a mí se me hace un poco difícil este último punto porque
llevo muchos años estudiando y he probado de todo y he leído todo tipo de religiones y enfoques. Mencionaste la parte espiritual. ¿Cómo en la ambigüedad y en la dificultad, yo tengo una idea de cómo por fin creo que la he entendido, la asocio mucho a la paz. ¿Tú cómo la defines? Esto es muy personal, pero ¿tú cómo lo ves? Veo la espiritualidad como la conexión mía con todo, con el todo, contigo, con Bernardo que está ahí, con otras, o sea, con la naturaleza, con mis actividades, con mi presencia, con el cielo, con todo, ¿no? O sea, para mí eso es la espiritualidad. Excelente. Me ha ayudado mucho un video de YouTube que se llama The Egg. ¿Cómo se llama? Vamos a apuntar. ¿Tú ya lo conoces o qué? De Andy Weir. Sí, no, tiene un apellido muy raro, la verdad. A ver, ayúdenos. ¿Cómo se escribe primero? The Egg es el huevo. The Egg, ajá. Ahorita les paso The bien Egg el y dato, La pero... animación de Kurgestad, la nueva. Sí. ¿Cómo se es escribe ese. Kurgestad? No, ese está bien difícil. Bueno. Es un YouTube alemán. Sí, ¿Sabes? pero me ha ayudado mucho a que al final... bueno, no, mejor vean el video. Bueno, sí. bueno, me ha ayudado para entenderme yo con mi relación con él. Fascinante. Y qué bueno que tú lo conoces, Bernardo. Buenísimo. Bernardo es un personaje. Sí. Ahí donde lo ves es un personaje. Entonces, The Egg, búsquenlo. El huevo Sí. está en YouTube. Sí, y es el apellido alemán que está Creo que muy es raro. W-E-I-R. Weir. Se Weir, me hace. perfecto. Andy Weir. Quiero pensar que es eso. ¿Por qué no lo busques en lo que nos Ahí voy, despedimos, si Bernardo? quieres. Bueno, aquí está buscando Tania. Les recuerdo que estamos en YouTube, estamos en Spotify, en iTunes. Kurzgesagt. Es eh, Kurzgesagt. ok, una vez más el apellido. Kurzgesagt. Es que Bueno, a lo mejor la idea original es de alguien más y la animación es de... Sí, es que es un cuento de Andy Weir y Kurzgesagt, o este chavo, es un canal de YouTube que hizo la animación y la narra. Entonces lo hizo como un pequeño corto. Sí, es un Fantástico. corto, sí, ese está bonito. Fantástico. Bueno, pues Sí. aquí el Cosmos hizo que lo conocieras tú, Sí. salió el dato. Tania Certuche, la doctora, que está moviéndose hacia digamos, una orientación nueva, más integral, más holística. Nos hizo un llamado muy atento, muy informado, muy pausado, con mucha dulzura, muy interesante, Tania. Gracias. Me gustó mucho. Un llamado a cuidarnos en el día con día, en la cotidianidad. Fíjate que hablamos de esta listita de comer bien, dormir bien, el movimiento, la pausa, la espiritual, la naturaleza, el tema social, el querernos a nosotros mismos, el cuidar nuestra paz. Todo esto creo que nos ayuda mucho. Ya ni para qué hablar de evitar adicciones, evitar excesos, evitar cosas que nos dañan en nuestro cuerpo. ¿Alguna mención que quieras hacer sobre las adicciones? Hay que buscar ser adictos a nuestro bienestar. Excelente. Yo creo. Al final, las personas que caen en una adicción es también un proceso corporal. O sea, hay que aprender a no juzgar. Las personas que están viviendo eso no quieren vivir eso, pero hay que ayudarles integralmente. O sea, y no al final, juzgarlos. Sí, o sea, al final es un proceso muy difícil, pero que igual, así de complejo como es una adicción, así de complejo va a tener que ser su tratamiento, en el sentido que va a tener que ser no nada más una pastilla o no nada más una desintoxicación, o sea, va a fondo. Entonces hay que ir muy a fondo, un equipo multidisciplinario. ¿Verdad? Fíjate que se puso de moda mucho el tema, ya para cerrar, de calidad total en un tiempo, que ha ido evolucionando porque era un concepto bastante reduccionista, pero ellos tenían una regla de dedo, era tienes que llegar a la causa de la causa, y decían, tienes que preguntar 5 veces por qué. Esto, ¿por qué? ¿Y eso por qué? Y eso, entonces es muy importante esto de llegar a la causa.
Tania, ¿dónde te encuentran? Si alguien de los que nos escucha te quiere contactar, digo, no sé si quieras compartirnos tus datos. Sí, estoy empezando mi cuenta de Instagram de médico, es doctora.tania, o sea, dra.taniacertuche. Ok. Y mi consultorio está en el Hospital Zambrano de León, Muy bien. en el Instituto de Medicina Interna. Pueden preguntar ahí por mí o mandarme un Instagram y por ahí, ¿verdad? Doctora Tania Certuche, entonces está en Instagram, está en el Zambrano de León, ahí das consultas. Sí. Ojalá que mucha gente haya aprendido lo suficiente de esta conversación como para no tenerte que hablar quizás, pero ya vimos, nunca algo es todo. Se necesita acompañamiento, se necesita a veces en lo agudo a la medicina tradicional. Creo que nos quedó muy claro. Damas, caballeros, pues muchas gracias. Cierro con esa frase de Publius Suidius, el romano: vence doble el que se vence a sí mismo. Un voto hacia la disciplina, hacia la moderación, hacia la vitalidad, la salud. Vamos a cuidarnos día con día para no llegar con crisis acumuladas después de muchos años de abandono. Estos tiempos son difíciles, va a haber gente que salga heroica, va a haber gente que salga como víctima. Yo hago un voto porque todos seamos héroes, porque le demos la vuelta a esto. Va a haber vencedores y va a haber vencidos. Hago voto para que todos seamos vencedores, que sea una época de reflexión, como nos dijo la doctora Tania Certuche, que sea una época de superación y que recordemos esta pandemia como formativa, como una historia que podamos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que en esa pandemia yo me encontré a mí mismo, me superé y le di la vuelta en base a muchas de las cosas que la doctora Tania Certuche nos compartió el día de hoy. Así es que ánimo, vamos a echarle ganas, esto es un maratón, es una carrera de resistencia. Vence doble el que se vence a sí mismo. Vamos a cuidarnos. Muchas gracias. Gracias.